La Biblia, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a leerlo una vez más. Y si mal os parece servir a Jehová, eso es lo que dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú tomes control en esta noche de tu palabra, Dios, que tú hables a nuestro corazón con poder, con unción. Señor, dice que tu palabra es como martillo porque quebranta, que tu palabra es como fuego porque quema. Señor, te doy gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra y que a través de ella podamos nosotros recibir instrucción para saber cómo vivir esta vida cristiana, Señor, que hemos nosotros tomado la decisión de seguir, Dios. Padre, en el nombre de Jesús oro para que cada corazón sea abierto y que sea receptivo a tu palabra, Dios. Que podamos decir, como el salmista dijo, que, oh Dios mío, él había guardado en su corazón tu palabra para no pecar contra ti. Te pido, Señor, que tú uses mi vida en esta noche y que seas tú quien te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo de Josué, capítulo 24, versículo 15, podemos hablar ya de un gran líder que surgió dentro del pueblo de Israel, que Dios llamó, que Dios escogió para un tiempo de conquista a una tierra que Dios le había prometido ya por muchos años por sus antepasados. Dios, cuando llamó a Abraham, le dijo: te voy a levantar, te voy a llevar a un lugar donde tú no conoces. Amén. Una promesa que Dios hizo en la vida de Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vaya al lugar que yo te voy a mostrar. Esta promesa casi se estaba ya cumpliendo en la vida de Josué en este capítulo. Un poquito antes, ¿verdad?, de que ellos pudieran tomar en posesión la tierra de Canaán, se levanta Josué delante del pueblo de Israel, un pueblo casi de 6 millones de personas que habían salido ya del Egipto. La mayoría de ellos habían muerto en el desierto por causa de incredulidad, por causa de que no habían creído, por causa de que no habían confiado en el Dios poderoso, que vieron ellos con sus propios ojos cómo abrió el mar rojo, cómo hizo Dios descender maná del cielo, cómo envió codornices, ¿verdad? Con un soplo, ¿verdad?, que vinieron codornices y pudieron ellos ser alimentados en el desierto. Pero por causa de la incredulidad de este pueblo que había salido de Egipto con mano poderosa, porque Dios se mostró a ellos como un Dios todopoderoso. Amén. Y que los estaba llevando a una tierra para conquistar, a una tierra muy fértil, a una tierra llena de abundancia. Pero le voy a decir una cosa, 4 cosas yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros tenemos que entender, tenemos que, tener muy en claro lo que Dios ha hecho por nosotros. En el libro de Génesis encontramos cómo Dios escoge, Dios llama a un hombre, Dios escoge a Abraham y le da a él a conocer el propósito. Si tú estás en esta noche sentado en estas bancas, es porque Dios miró en ti. Dios te escogió. Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios te llamó. ¿Qué tienes de especial? ¿Qué tengo de especial? Quizás nada. Si yo empiezo a ver mis debilidades,
Si yo empiezo a mirar lo que yo soy como ser humano, me doy cuenta que no tengo nada en especial para que Dios se haya fijado en mí y que me haya dado o puesto en mis manos algo para hacer. Pero es que es así Dios. Dios te escogió, Dios te eligió porque Él quiso. Amén. Dios te eligió porque Él quiso. Así, de igual manera, Dios pudo elegir a otro hombre. Quizás no hubiera sido Abraham, no hubiera sido su descendencia. Pudo haber sido sus hermanos que tenía Abraham, tenía hermanos también. Pudo haber escogido, pero Dios decidió escoger a Abraham, como también Dios decidió escoger a ti. ¿No te has preguntado por qué tu familia no está aquí en esta tarde? ¿No te has preguntado y por qué no mis padres? ¿Y por qué no mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que ser? ¿Por qué yo estoy aquí conociendo de la palabra del Señor? ¿Por qué estoy aprendiendo de la palabra de Dios? Es porque Dios tiene un plan para contigo. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque cuando Dios llamó a Abraham, estoy seguro que Dios sabía que Abraham le iba a creer. Ahora, en los días de hoy tenemos la palabra de Dios y podemos ver muchos pasajes, de cómo Dios se revela a través de la palabra. Pero en aquellos días, cuando Dios habló con Abraham, no había escrituras. No había otra persona que pudiera hablar a Abraham de Dios, sino que fue el mismo Dios que habló directamente con Abraham, le puso en él su plan, su propósito, y Abraham decide oír la voz de Dios. Dicen amén. Así de igual manera Dios te sacó del mundo, Dios te sacó del Egipto, Dios te sacó de allá, quizás donde podrías haber tenido todo, pero te sentías insatisfecho, sentías que no había un plan para ti, sentías como que lo que tú estabas haciendo no te llenaba. Bueno, pues Dios te escogió, Dios te eligió. En el libro de Éxodo encontramos a Dios enseñando a la descendencia ahora de Abraham de cómo debía de acercarse a Dios. Amén. Ahora que ya te convertiste, ahora que ya estás en la iglesia, cuando vienes aquí los domingos, los miércoles, los días de estudio, usted viene a aprender a través de la palabra cómo acercarte a Dios. Y usted se va a dar cuenta que en el libro de Éxodo, Dios enseña a su pueblo que no debía de acercarse de cualquier manera. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y por lo tanto dice, cuando tú vas a venir a acercarte a mí, no vas a acercarte de cualquier manera. Vas a buscar la manera de santificar tu vida. En aquel entonces, el pueblo de Israel no entendía muy bien los planes de Dios. Por eso Dios dijo, ok, para que tú te presentes a mí, entonces traiga, si has pecado, traiga un carnero, traiga un macho cabrío. Si no tienes un carnero, un macho cabrío, un buey, tráeme una tórtola. Si no tienes una tórtola, tráeme un palomino. Si no tienes un palomino, tráigame cebada, el trigo, granos de trigo. Tráigamelo, pero no te presentes delante de mí sin que traigas algo en tus manos. Amén. Dios estaba enseñando a su pueblo cómo deberían de acercarse a Dios. ¿Sabe? Dios cuando hace pocos días yo estaba viendo a un hombre, él es coreano, nacido en México. Y él hablaba algo de la diferencia entre mexicanos y algo así de coreanos o de chinos, ¿no? Y él decía, lo que tenemos, porque él hizo una pregunta, ¿quiénes son los más ricos, China o México? Y la mayoría no, China. Y él dice, no es cierto, México es más rico. Y él habló por qué México es más rico que China. Pero él dijo una de las cosas que me llamó la atención. Dice, cuando la gente en México va a la iglesia a adorar a Dios, siempre dice, la gente va pensando en qué va a pedir a Dios. Pero cuando dice, nosotros los chinos vamos a la iglesia, dice, nosotros siempre vamos pensando qué vamos a dar para Dios. Entonces hay una gran diferencia entre querer, ¿verdad?, que Dios nos dé, y qué es lo que yo voy a llevar para el Señor. Amén. ¿Sabe? Dios conoce tu necesidad.
Dios conoce tu preocupación. Dios conoce lo que tú estás necesitando, pero Dios quiere que tú aprendas a que cuando vengas delante de Él, tú tengas algo para entregar a Él. Amén. Una ofrenda. Quizás no tienes, como decir, una gran cantidad, no tienes quizás mucho que ofrecer, pero aún sea poquito, que tú cuando vengas al Señor dices: Señor, del trabajo que tú me has dado, de la comida que tú me has dado, mira, aquí vengo y te lo entrego. Dios enseñó a su pueblo a no venir con las manos vacías. Amén. Esa es una de las cosas. En el libro de Números encontramos a cómo Dios enseña a su pueblo cómo debería servir dentro de su pueblo. ¿Sabe? Quizás eso es lo que cuesta muchas veces en nuestra vida, aprender a ser verdaderamente siervos de Dios. ¿Sabe? Me llama la atención en el libro de Mateo, cuando Jesús se levanta en medio de sus discípulos y le empieza a lavar los pies, ¿verdad? Le empieza ahí a echarle agua, a secar con una toalla, y termina Jesús diciendo: si yo, el Maestro y el Señor, ha hecho esto con ustedes, esto también yo recomiendo que ustedes hagan con los demás. Aprender a servir, aprender a lavar los pies de los demás. Amén. Dios enseña en el libro de Números cómo las personas debían de servir a Dios, cómo debían de servirse unos a otros, cómo debían ellos de una manera no hacer lo que ellos pensaban, pero Dios empieza a ordenar a su pueblo de cómo ellos debían de moverse, y cada uno le da su posición. Dios llama a una sola tribu, a una descendencia de los hijos de Jacob, llamado Leví, y lo pone al frente del servicio y dice: ustedes van a servir dentro del tabernáculo de Dios. Y quizás muchos ahí quisieron: pero ¿por qué tienen que ser ellos? Porque Dios los eligió a ellos. Amén. Dios los eligió a ellos. Pero otros, como Judá, Dios los hizo hombres de guerra. Otros hijos de Jacob los escogió para algo especial. Amén. Entonces Dios fue preparando a su pueblo para que ellos pudieran lograr el propósito de Dios. Amén. Entonces toda esta preparación que yo les estoy hablando de los primeros 4 libros de la Biblia era porque, imagínense, estos hombres que habían vivido por 400 años en la esclavitud del imperio egipcio, imagínense, ellos lo único que sabían hacer era hacer ladrillos con barro. Era lo único que sabían hacer. Ellos no sabían usar espadas para pelear. Ellos no sabían cómo enfrentar a sus enemigos, pero donde Dios estaba enviando a este pueblo, a los hijos de Israel, era a conquistar la tierra de Canaán. Aleluya. Escuche bien lo que le voy a decir. Tú que estás aquí en esta noche, usted que está sentada aquí, Dios te ha llamado para conquistar territorios. Amén. ¿Lo crees? Dios te ha llamado para que tú te levantes. Dios ya ha entregado algo en tus manos. Dios ya ha puesto algo en tu corazón, pero tú debes de conquistar. Tú debes de ir y adquirir esa tierra. Cuando Dios le dice a Josué: Josué, levántate. En el libro de Josué, capítulo 1, Dios le dice: Josué, levántate, y todo lo que pisare la planta de tus pies, eso yo voy a entregar a ti. Amén. O sea, ahí era cuestión de fe en la vida de Josué, ¿sí o no? Dios ya había dicho a través de su palabra que le iba a entregar toda la tierra de Canaán, la tierra de los heveos, de los eteos, de los fereceos, naciones que estaban habitando ahí en medio de Canaán, de la llanura de Canaán, tierra de donde fluía leche y miel, tierra de abundancia. Pero Dios les dice a su pueblo: ustedes tienen que ir a conquistar. Amén. ¿Dicen amén? Amén. ¿Sabe? A veces nosotros no logramos, como decir, las cosas buenas porque no luchamos para alcanzarlas. Y tenemos que aprender a luchar. Tenemos que aprender a conquistarla. Tenemos que aprender a declarar lo que nosotros debemos, lo que queremos nosotros alcanzar.
Amén. ¿Qué tú quieres alcanzar en esta vida? ¿Qué tú quieres lograr? No para tu propio beneficio, pero lograr para Dios. Tienes que ir a conquistar. Y Josué ya había caminado con este pueblo por más de 40 años. Imagínense, Josué, uno de los que salió de Egipto, de todos los que salieron de Egipto, de la esclavitud, solo 2 personas lograron entrar a la tierra de Canaán. Imagínense, de todos los que salieron con esa promesa de conquistar la tierra de Canaán, solo 2 hombres entraron a la tierra prometida. Y uno de ellos era Josué y el otro era Caleb. Usted puede imaginar dónde quedaron todas las demás miles de personas. En el desierto murió. Murió porque no creyó en las promesas de Dios. La incredulidad quizás es el enemigo más grande de nuestra fe. Si nosotros dejamos la incredulidad que entre a nuestra vida, nunca veremos las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Porque los hijos de Dios tienen la bendición de Dios. Y donde tú camines, significa que donde tú camines o donde yo camine, eso significa que Dios nos va a entregar esos territorios. Dios nos va a entregar las personas que están a nuestro alrededor, nos va a entregar en nuestras manos para que nosotros los llevemos a Cristo y que ellos puedan conocer de Cristo. Porque ese era el objetivo principal de Dios con su pueblo. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, cuando Dios escogió a Abraham, Dios le dice a Abraham: de ti voy a hacer una gran descendencia innumerable. Y lo que yo quiero que tú sepas es que yo voy a usar tu descendencia para que se dé a conocer mi nombre a las demás naciones. La promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mi hermano, tú tienes la bendición de Dios. Tú tienes la bendición de Dios. Y a través de tu vida puede Dios bendecir las demás vidas a través de la salvación para la vida eterna. Amén. Qué plan maravilloso que Dios nos ha dado. Ya conoces de Cristo. Qué bueno. ¿Y tu familia? ¿Y tus amigos? ¿Y tus hermanos? Si no entendemos esto, entonces fracasaremos igual como fracasó el pueblo de Israel con ese plan maravilloso que Dios les había entregado. Amén. Amén. Por eso que Josué hace este desafío a este pueblo que estaba a punto de entrar a tierra de Canaán. Yo me imagino que Josué se subió en el lugar más alto y habló al pueblo con una voz fuerte, y porque conocía el corazón de estas personas, dijo: escogeos el día de hoy. ¿Quién ustedes van a servir? ¿Van a servir a Jehová, el Dios que nos sacó de Egipto, que nos quiere entregar la tierra de Canaán? ¿O quieren ustedes adorar los dioses con la cual sirvieron nuestros padres al otro lado? Dice, o quieren servir los dioses que están de los pueblos que nos están rodeando. Porque le voy a decir, si una cosa que quiere hacer el enemigo es cambiar la mentalidad de cada hijo de Dios. Es cambiar nuestra mentalidad y que nuestra mente se torne a la mente de este mundo. Romanos 12, Pablo dice: no os conforméis a este mundo, sino que sea renovado nuestra mente. O sea, el campo de batalla está aquí en nuestra mente, en la cual nosotros tenemos que vencer. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Para que nosotros podamos creer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Josué hace este desafío. Dice: ¿qué ustedes quieren hacer? Le da 3 opciones. Servir a Jehová, número 1. Servir los dioses de sus padres, o servir los dioses de los pueblos en los cuales nosotros estamos habitando. Y ese desafío yo creo que está para nuestros días también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a luchar por servir a Dios? ¿O seguir
de una manera la tradición de nuestros padres, o vamos a amoldarnos en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, pero de nada nos sirve. De nada nos sirve. Y Josué había determinado, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo decía con tanta seguridad porque él había conocido de este Dios grande. Les digo que Josué, cuando él regresó de espiar la tierra prometida, 12 fueron enviados a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con buenas noticias, pero también con mala noticia. Hay tierra de abundancia, mira las granadas, los higos, las uvas, qué grandes están, pero hay gigantes. Y dice, y con ellos no podemos, ¿verdad? Y estas palabras de estos 10 hombres, 10 líderes del pueblo de Israel, desanimaron a los demás. Pero sin embargo sale Josué y Caleb y dice, es cierto, hay gigantes, pero si Dios está con nosotros, podemos derrotar a estos gigantes. Y le voy a decir, gigantes hay en nuestras vidas. Amén. Gigantes enfrentamos todos los días, pero si Dios está con nosotros, podemos vencer nuestros gigantes. Amén. ¿Cuáles son los gigantes que nosotros podemos tener? El desánimo, el cansancio, la falta de compromiso, la falta de oración. Son gigantes que, ¿usted cree que no los enfrentas diario? Los enfrentamos a diario. Pero yo determino que si Dios está conmigo, a esos los voy a vencer. Y voy a lograr y voy a conquistar lo que Dios tiene para mí. Y eso es lo que usted, mi hermano que está aquí, tiene que definir. Usted tiene que definir la posición que tú estás. Si tú estás con Dios, quieres alcanzar lo que Dios tiene para ti, quieres lograr lo que dijo Josué, yo y mi casa, quiero que sigamos sirviendo al Señor. Él ya lo venía haciendo. Josué ya venía por 40 años sirviendo al Dios Todopoderoso. Pero él estaba diciendo, yo no solamente yo como hombre quiero servir a Dios, pero yo quiero que mi esposa, mi hijo, mis hijos sirvan al Señor. Amén. Sirvan al Señor. Tenemos que desear. La familia es bien importante. Tener a Dios en nuestra familia es bien importante, en nuestra casa, en nuestro hogar, tener a Dios ahí es bien importante. El Salmo dice, si Jehová no edifica la casa, en vano los que la edifican. O sea, si Dios no permitimos que Él esté el centro de nuestra familia, de nuestra vida, en vano nosotros trabajamos. Por eso tenemos que tenemos que desear tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que levantarnos cada día con ese deseo, esa determinación de decir, yo no sé lo que tú vas a hacer, decirle quizás a nuestros amigos, a nuestros hermanos, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo he decidido, yo y mi casa seguiremos sirviendo a Jehová. Aleluya. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte y hacer esta declaración. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y puede parecer difícil porque tú dirás, híjoles, pero mi esposo, pero mi esposa, pero es que mi familia, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? No te preocupes, porque Dios se va a encargar de ellos. No te preocupes por lo que pueda venir a querer detenerte, pero Dios va a obrar en la vida de ellos. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que corresponde a nosotros es alcanzar lo que Dios ya declaró que iba a hacer en nuestras vidas. ¿Dicen amén? Amén. ¿Ustedes sueñan cosas grandes para el Señor? ¿Tienen cosas grandes que quieren alcanzar para Dios? ¿O solamente desean, como este hombre decía, pedir, pedir y pedir? Y Dios dice, bueno, ¿y qué me estás dando? Porque si algo enseña la Biblia,
Dios bien enseñó a su pueblo: no te acerques a mí sin que tú no traigas ninguna ofrenda. Si tú no tienes una ofrenda, y te voy a decir, todo el pueblo de Israel, cuando iba al tabernáculo de Dios, si no traía una ofrenda a Jehová, mira, ni se acercaba. No se acercaba porque ellos sabían muy bien del Dios a quien estaban sirviendo. Tenían temor. Ellos no creen que llegaba al tabernáculo y decía: no, ahí está el chivo, hagan el sacrificio y ya que Dios me perdone. No, ellos venían preparados, buscaban de lo mejor, porque Dios desea lo mejor. Dios desea lo mejor. Dios no acepta cualquier cosa. Dios no va a recibir cualquier cosa. ¿Sabe? Cuando Dios te da la vida, te da de lo mejor. Amén. Amén, te da lo mejor. Él no da, como decir, el aire contaminado. Nosotros contaminamos el aire. Él no te da el agua contaminado. Te lo da fresquito, ¿verdad que sí? El aire te lo da puro. Porque Dios es un Dios de excelencia. Y por lo tanto Dios quiere que cuando nosotros vengamos a su casa, todo lo que hagamos para Dios, ya sea para adorar, ya sea para estudiar su palabra, quiere que Dios lo hagamos diligentemente. Dios quiere enseñar a su pueblo a conocer a Él. Que uno pueda conocer a Dios, porque la bendición de Dios ya está. Efesios dice que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Pero ¿por qué a veces no las tenemos? ¿Por qué a veces no tenemos esas bendiciones que Dios ya nos ha